¿sí? Porque además confío que todos se suman, ¿no? Más o menos a mis palabras. Bien. Más problemas tiene el ministro Heber, por estas horas. Un nuevo narcotraficante que se fuga. Vamos a repasar la crónica de Telemundo, por favor. La noticia la dio a conocer este jueves el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en su cuenta de X. Se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria y sin tobillera. Había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Adriana Chamsarian. Heber agregó que si bien se había solicitado revisar todas las prisiones domiciliarias de narcotraficantes, tras detectar que Juan González Vica, hoy prófugo de la justicia, también se había fugado de la prisión domiciliaria en la que accedió tras presentar certificados médicos falsos, en este caso se llegó demasiado tarde. Por este hecho, 3 personas fueron imputadas, entre ellas Matías Campero, señalado como quien fabricaba las falsificaciones, y la ex abogada de González Vica, Mercedes Acosta. La Fiscalía tenía en la mira 3 casos en los que delincuentes de alto perfil habían sido enviados a sus casas con prisión domiciliaria tras acceder a certificados falsos, por lo que Campero cobraba entre 60 y 100 mil dólares. El delincuente fugado en las últimas horas es Miguel Ángel Leal da Costa, señalado como un importador de droga y proveedor de grupos criminales de la zona metropolitana. Fue enviado a prisión domiciliaria sin tobillera luego de que presentara un informe médico que daba cuenta que era paciente con un solo riñón trasplantado con tratamiento farmacológico e inmunodeprimido. Se trata de la misma enfermedad que decía tener González Vica y que luego se probó que era falsa. En su publicación, Heber dijo que es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, en referencia a la jueza Chamsarian y su colega, la magistrada María Elena Maynard, quien había dispuesto la prisión domiciliaria de González Vica. Telemundo consultó a la Asociación de Magistrados, que días atrás cuestionó a Heber por sus quejas sobre el trabajo de Maynard, pero prefirieron no dar declaraciones. Cervantes en el Quijote decía, no hay necio que no sea confiado. Bueno, yo no voy a discutir con Cervantes, pero en realidad la confianza, y más en funcionarios públicos, debiera ser el principio y no la excepción. Y corre para jueces, corre para inspectores de la DGI, para los que tienen que mirar planillas y documentos para tomar decisiones. Bueno, este caso demuestra que ya no es así, que al menos ahora va a haber, por lo pronto, jueces, ¿no? Y cuando se trata de narcotraficantes, ¿cambiará la vara? ¿Pasará a ser, digamos, el principio, el doble chequeo? Si corre para jueces, corre para policías, corre para todo el aparato que de alguna manera tiene que atrapar, custodiar, ¿no? Y seguir de cerca a los narcotraficantes. No sé, lo pregunto de esta manera porque originalmente se juzgó mucho la decisión de los jueces, ¿no? Que le daban la domiciliaria, que con tobillera, que sin tobillera, que... Los jueces, más allá de la posibilidad de discrecionalidad que tengan, tienen que atenerse a la ley. No pueden ir en contra de la ley. Entonces, ¿hasta dónde tenían cintura para pasar por alto un informe que daba cuenta de una salud delicada de un interno, ¿no? Bueno, ¿cambian las reglas del juego? ¿Qué les parece? Pepe. Bueno, estos episodios son realmente muy graves, por lo que conocemos, por lo que no conocemos y por lo que seguramente conozcamos en las próximas horas también, porque esto va a seguir y va a haber más repercusiones. Es grave por un lado porque fueron engañados 2 de los juzgados más importantes que tiene la justicia en nuestro país, que es el crimen organizado, ni más ni menos. Es grave porque en el medio de ese engaño había profesionales. Es grave porque hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, ayer yo me lo planteaba, ¿quién controla? Al controlador. No, ¿quién controla en este caso a aquellos que tienen prisión domiciliaria? Que no vamos a poner ahora en discusión si está bien otorgado o no, pero en caso de que esté bien otorgada. Pensemos, no sé, un caso de un homicidio culposo, alguien que tiene un accidente con un auto, muere una persona, la justicia decide darle la prisión domiciliaria. ¿Quién controla que esa persona que no tiene tobillera,
como sucedió con este caso, efectivamente está cumpliendo con la prisión domiciliaria. Y no todas las noches se va O sea, a tú comer un sumás asado. el tema del control al margen de... Que me parece fundamental. De la porque, falsificación de documentos y claro, demás. me parece fundamental, porque si se otorga esa prisión domiciliaria es porque se entiende que se asume el riesgo que pueda haber, o en el caso de lo que ocurrió con este narcotraficante, el primero que se fugó, a través de un documento falso, Apócrifo, donde sí. ahí a la jueza la colocaba en una situación muy compleja de qué hago con esta persona, donde no tengo las posibilidades de ser atendida, y si se muere, entonces, bueno, voy a optar por que salga y efectivamente se atienda donde lo necesita. Nada de eso ocurrió. Continúa existiendo eso. Pero me pregunto, ¿quién controla? Bueno, la OSLA, que es el organismo que controla efectivamente que se cumplan este tipo de medidas alternativas, hoy en el país hay más de 20.000 medidas alternativas. Ayer a mí me dijeron que había alrededor de 19 personas trabajando para el control. Yo creo que es un número que no es correcto, es un poco más, pero tampoco es mucho más. Hoy se hablaba de cerca de 90, lo cual, si hacemos un cálculo rápido, nos da que es imposible que alguien controle que se cumple efectivamente una prisión domiciliaria, porque ¿cómo habría de controlar un organismo que tiene tan poca gente para hacerlo? Entonces ahí ya estamos en un problema. Aún en la mejor buena fe, en el uso o en la aplicación, mejor dicho, del derecho, la justicia no tiene cómo, o el ministerio en este caso a través de la OSLA, no tiene cómo comprobar que efectivamente esa prisión domiciliaria se está cumpliendo. Ni hablar del que se fuga, ¿no? Obviamente. El otro punto es que hay tres posibilidades, ¿no?, para la persona que tiene la prisión domiciliaria, que es salir sin nada, salir con una tobillera o con un control de 24 horas. Evidentemente, si no hay personal para controlar esas medidas alternativas, difícilmente haya para controlar durante 24 horas para que esa persona tenga custodia. Sin duda. La tobillera ya sabemos que se la han sacado, se la han quitado y la han dejado en el lugar. Si está georreferenciada, a vos te muestra que esa tobillera está en un lugar determinado, pero el cuerpo que estaba dentro de esa tobillera ya no está. Y si sale sin ningún tipo de medidas, como es el último caso, bueno, eso ya es más complicado todavía. Bien, lo entiendo. Ese es un punto. Y insisto, lo de la prisión domiciliaria en sí misma es todo un tema súper debatible. A mí me gustaría, si me permiten, volver un momentito al tema de los documentos falsificados. ¿Por qué? Porque la justicia, los jueces necesitan expedirse siempre, o casi siempre, en base a peritajes. Entonces, ¿esto que pasó fue una excepción? ¿O ahora vamos a tener que empezar, la justicia va a tener que empezar a descreer de la autenticidad de los informes, de los peritos y de todo va a tener, al final, incluso hasta retroactivamente? ¿Qué tanto está comprado el tema acá? ¿Qué pensás? ¿Qué sabés? Yo intervine en esta causa en sus inicios, después dejé el patrocinio porque, bueno, por la gravedad del tema y el... Perdón, ¿a quién defendías? Aparte de los imputados en la fuga de González Vica, en su momento, los dos primeros días de instrucción, después que me fui interiorizando de la situación y la investigación, decidí de alejarme del patrocinio porque me parece que se le ha ocasionado un daño al Poder Judicial muy grande y yo consideraba que no era ético que estuviese ahí. Y como está reservada la investigación, no lo puedo... Hay ciertas cosas que las conozco perfectamente y no las puedo revelar. No, está bien, está bien. Ahora bien, prisión domiciliaria ha existido siempre. Siempre se ha dado. Todos los abogados la hemos solicitado en algún momento de nuestra carrera, en nuestra defensa, por determinadas situaciones que son situaciones reales y son comprobables. Y se solicitaban de la misma forma que se solicitaron estas que hoy nos trae al tema del día de hoy. Los jueces no son peritos. El juez se basa en documentos que tiene sobre la vista y los documentos son todos iguales. El tema aquí no es un tema... Porque he escuchado cada disparate. A ver, pero cada disparate he escuchado estos días. Que sinceramente me asombra. Yo no sé si es por desconocimiento del funcionamiento del Poder Judicial, si es por desconocimiento de cómo funciona el sistema penitenciario, o si es por mala fe. No lo sé. No lo sé. Quiero pensar que es por desconocimiento. Dale. ¿Da? Ahora bien, aquí se ha achacado a una juez, a la juez Maynar, precisamente, por el primer caso que tuvimos. No es este último, ¿no? No es este último. ¿Ah? Y se le cargaron todas las tintas a la juez Maynar, quien yo la conozco personalmente, y la verdad es una persona de una reputación intachable. Y una juez muy estricta. Fue el caso que habilitó, por un tema de salud, la salida
de máxima seguridad de Vica a De la prisión que estaba sí. cumpliendo a una domiciliaria. a Pero prisión como lo ha domiciliaria. hecho en infinidad de ocasiones. A con ella es que le determinados presentan temas. un documento Exacto. en apariencia fehaciente, a Varios priori documentos. válido, Exactamente. de que la salud del Y privado entonces lo se ameritaba. empezó a hablar acá ya de que hasta de corrupción y no sé qué disparates más se dijeron. No en este programa, pero en otros lados que lo escuché, que son un verdadero disparate. Ahora parece ser que hay otra juez que también está involucrada en este tema, que es la juez del crimen organizado del primer turno. Entonces, que también va a hablar de corrupción, el crimen Bueno, organizado. no, pero- es un disparate lo que se está Pero viste diciendo. cómo presenté el tema. Hice No, especial referencia a yo que sí. los jueces tienen Pero lo que determinada cintura para actuar. Se Pero basan cuando a en un elementos. juez se le presenta, y todos lo hemos hecho, un informe de la unidad, que la situación está lo cual, un informe del Instituto Técnico Forense, que la situación está tal cual, y el juez lo ve y lo observa, no es un perito el juez. Ve los informes, que en este caso estaban lógicamente adulterados, pero de una forma muy especial. Está bueno, pero eso es lo grave. ¿o no? Imperceptible, claro. Lo grave es eso. Vamos a eso. Yo Lo grave es que eso, habían sido engañados los dos juzgados. Claro, fueron engañados. Entonces, cuando uno ve esa maniobra, no hay que preguntarse si el Poder Judicial intervino o no en la maniobra. Hay que analizar a fondo cómo fue que esos documentos que son apócrifos tienen tal calidad y por qué se hizo. Porque además, lo que hay acá no es una sola persona que presentó unos documentos. Hay todas, se está investigando, todavía no se sabe, una organización en torno a esto, donde determinados elementos de la organización tenían determinada participación que induce en error a los jueces. Pero un, Yo te lo voy a un decir. documento de esa naturaleza, yo sé que tú lo viste, porque si estabas en el expediente, claro, yo lo vi. tiene que tener la firma de un médico real o no. Sí, claro. Obvio, tiene o que sea, estar, pero por hablamos de un supuesto. médico, hablamos de un abogado. Son todos iguales. Hablamos de... Sí, los documentos que se presentan son todos iguales. ¿Ah? Para casos anteriores y para estos, son todos exactamente Una pregunta, iguales. cuando ocurre una situación de esa naturaleza, ¿no es un perito oficial que tiene que hacer ese informe o sirve de la defensa? No, pero los informes vienen también del Instituto Técnico Forense, que es un perito oficial que indica qué es tal y cual situación. Lo que pero, pasa pará, es que pero ese documento que habilita... si es falso. Bien, pero entonces también está involucrado el ITF. Se está investigando. Yo no estoy diciendo que esté involucrado el ITF. Lo que estoy diciendo es que se presentó un documento oficial que era falso. ¿Oficial de dónde? Por ejemplo, del Instituto Técnico Forense. Que Del indica que- ITF. Claro, bueno, que era falso. Está. O usaron el membrete con... No lo sé, lo Vaya a desconozco. saber cómo. No lo sé. O más peligroso aún sería, imagina, porque una cosa es el afuera, ¿no? Y otra cosa son funcionarios públicos. Entonces, Bueno, pero eso es todo parte de esta investigación Sí, de estos claro. casos que se han dado. Lo que sí es a ciencia cierta es que esos documentos tenían una calidad de falsificación elevada, que lo que provocó fue inducir en error no a un solo juez del crimen organizado, sino a dos jueces del crimen organizado. que nos enteramos. Claro. Que nos enteramos. Que hay una investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia para ver en determinados expedientes de características similares Donde más si sucedió aparecieron. o no lo mismo. O sea, que acá no estamos hablando de que un solo juez fue inducido el error. Dos jueces, y como decía hoy Pepe, dos juezas que tienen una jerarquía muy importante y están acostumbradas a este tipo de casos. O sea, estamos hablando de una situación que es muy compleja en cuanto a eso. Yo te lo voy a decir, te lo voy a explicar para que la gente lo entienda de una forma muy sencilla. Yo todos los días, todos los meses, cobro $100 por mi trabajo y voy a un cambio que vos sola cambiaste y te cambio los $100. Y me pagás. Al otro mes voy y te cambio los $100 y me pagás. Hacemos una relación de que yo te presento los $100 y vos me los cambias todos los meses. Un día yo voy con un billete de $100 que es extraordinariamente casi igual al original. Y vos me lo pagás. Porque lo mirás más arriba, por lo menos, pero ya estás acostumbrada a que yo venga y me lo pagás. Yo no te puedo decir a vos que vos estás en una organización de tráfico ilícito de moneda extranjera o algo por el estilo. A vos. ¿Se entiende? Sí, pero yo no soy una jueza, yo no soy Poder Judicial, yo no soy No, funcionaria del pero Estado. tenés el expertise para cambiar dólares, que trabajás todo el día en eso, como para decir, este billete está bien. Y aparte te conozco, por lo cual, si viniste todos los días, ¿por qué voy a dudarlo? Salvo que tenga la cara de Pato Donald. Entonces tenía razón Cervantes. Claro. No es Bueno, eso que no se ha confiado. Tengo que hacer la primera pausa. Pero te sigo la línea de ¿Ves? pensamiento. Vamos a hacer la primera pausa, ya venimos. Les recuerdo